Vamos a hablar un poco de derechos humanos, los incomprendidos derechos humanos. Acaba de pasar una cosa lo más curiosa. En algo que lo que vamos a hablar después de la destrucción de las instituciones autónomas, López Obrador está en este momento destruyendo todas las instituciones autónomas que se crearon con el objeto de tener un contrapeso al poder omnímodo del PRI en México. Que la presión internacional sobre todo obligó a la creación de instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que tenía que ser independiente, que nunca fue tan independiente como debía, pero que sí tenía una utilidad al explorar las violaciones a los derechos humanos en México. Cuando llega al gobierno, López Obrador nombra, ya no hay aquí mucha independencia, nombra al frente de la Comisión de Derechos Humanos a Rosario Piedra Ibarra, cuya principal virtud o lo más alto en su currículum es que es hija de Rosario Ibarra de Piedra. Rosario Ibarra de Piedra fue una lideresa mexicana cuyos hijos se fueron a la guerrilla y fueron desaparecidos, evidentemente asesinados por el ejército al que ahora quiere tanto López Obrador. Entonces ella empezó a buscar, junto con muchos otros, madres de víctimas de la guerra sucia en México de los años 70, a buscar, a exigir que se les devolvieran a sus hijos vivos. Evidentemente esto era un juego político, sus hijos no los van a devolver vivos porque sabían todos que habían sido asesinados, ejecutados extralegalmente por parte del ejército mexicano. Entonces, como Rosario Ibarra de Piedra ha estado cerca de los movimientos políticos siempre, aún de la socialdemocracia, aunque ella pertenecía al Partido Revolucionario del Trabajo, que eran trotskistas de la Cuarta Internacional de la vieja escuela, pues a su hija la nombran al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque además es muy amiga, muy cercana a López Obrador. Y entonces, si usted es muy cercano al presidente y su labor es averiguar y investigar las violaciones a los derechos humanos que comete el presidente y su gobierno, pues usted va a ser muy ineficaz. Pero voy a explicar por qué. Bueno, ahora ella ha decidido que pide disolver la Comisión Nacional de Derechos Humanos y crear una Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo. Bueno, los derechos del pueblo son muchos. Puedes defender muchísimo los derechos del pueblo, pero dejas de defender los derechos humanos. Te voy a decir por qué. Y esto es algo que la gente entiendo que le cuesta trabajo comprender. Cuando tú hablas, por ejemplo, de la brutalidad de las cárceles de Bukele, sobre todo de la gran cantidad de inocentes que hay en las cárceles de Bukele, yo he estado leyendo y todas las valoraciones del propio gobierno de El Salvador son de que aproximadamente el 10% de los 70 y tantos mil que conforman ya su población carcelaria son inocentes. Estás hablando ahí de 7,000 personas, es un montón de personas que son absolutamente inocentes y que están encarcelados allí. Luego, por otro lado, están algunos que eran pequeños delincuentes y hay otros que son grandes sicarios y brutales asesinos. Y todos están sufriendo exactamente las mismas penas, donde incluso se les ha amenazado con dejarles de dar de comer. Tienen derecho a comer. Y cuando uno señala estas atrocidades, y que son violaciones a los derechos humanos, siempre la gente te dice, bueno, ¿y qué pasa con los derechos humanos de las víctimas? ¿Las víctimas no tienen derechos humanos? La respuesta es sí, por supuesto, las víctimas tienen derechos humanos y se las debe garantizar el Estado. Pero es que un delincuente no puede violar tus derechos humanos. Un delincuente está cometiendo un delito, pero los derechos humanos, el único que los puede violar, infringir, destrozar, que el único que puede coaccionarte, el único que puede impedirte el ejercicio de tus derechos humanos es el gobierno, el Estado. Y esto es difícil de entender. Los derechos humanos son garantizados por el Estado. Son derechos que son inherentes a todos los seres humanos, independientemente de su raza, sexo, orientación de género, nacionalidad, origen étnico, idioma, religión, etcétera, cualquier otra cosa. Incluso si son delincuentes, incluso si son bestiales asesinos, siguen teniendo esos derechos fundamentales. Y que son una novedad enorme porque a lo largo de la historia no existieron. Esto se inventó en 1948.
Se pretendió algo similar en la Revolución Francesa, pero se desarrolló en países donde se adoptaron principios de la Ilustración, pero a nivel universal, solo en 1948 se proclaman la existencia de derechos que por el solo hecho de ser humano los tienes. Bien. Estos incluyen el derecho a la vida, a la libertad, salvo que cometas un delito, por supuesto, que no, la libertad de la esclavitud, la libertad de la tortura, es decir, no te pueden torturar aunque seas un asesino, y la idea que un poco es que el Estado no se puede rebajar a lo mismo que haría un criminal, porque entonces el Estado es igual al criminal, ¿no? Bueno. Libertad de opinión y expresión, etc. Bueno. Solo el Estado, solo los Estados pueden violar tus derechos humanos. Entonces, cuando tú dices los derechos de la gente que es víctima de delincuentes, sus derechos humanos debe garantizarlos el Estado precisamente mediante el ejercicio de la justicia. Porque el Estado puede cometer violaciones de los derechos humanos de dos maneras, la directa y la indirecta. La directa puede ser cuando el Estado intencionadamente viola tus derechos, cuando manda a la policía a torturarte para que confieses. Cuando la tortura es una práctica normal en el Estado está violando tu derecho a no ser torturado. Seas o no culpable, esto es aparte. La segunda manera en que el Estado viola los derechos humanos puede ser al no permitir, al no impedir que sufras la violación de tus derechos. Las violaciones pueden ser físicamente violentas, pero también pueden ser violados los derechos, por ejemplo, a un juicio justo. Todos, hasta los delincuentes, tenemos derecho a un juicio justo. Los inocentes que están en las cárceles de El Salvador tenían derecho a un juicio justo y este derecho les ha sido conculcado porque la forma en que se llevan a cabo los juicios es contraria a los derechos humanos. Y no se están defendiendo los derechos humanos solo de los delincuentes, sino también de ese 10% de inocentes que hoy pueblan las cárceles brutales de Bukele. Por ejemplo, si el Estado no hace nada para intervenir y proteger a personas y grupos vulnerables, como pueden ser grupos indígenas, como pueden ser mujeres o personas LGTB bajo asedio por parte de otros, los que cometen un acto en contra del grupo, de la colectividad LGTB, son delincuentes y el Estado es remiso en la protección de sus derechos humanos, es decir, está infringiendo sus derechos humanos de manera indirecta. Pero solamente el Estado puede violar tus derechos. Y esos derechos los tienen todos. Y si no se los reconoces a los delincuentes, el problema es que acabas condenando inocentes. Lo cual puede importarte muy poco hasta que tú eres el inocente al que meten a la cárcel. Y eso ocurre. Desafortunadamente ocurre en todos lados. Entonces, una violación clarísima, indirecta de los derechos humanos por parte del gobierno de López Obrador ha sido el que no se defiendan los derechos humanos de aquellos que son víctimas de las acciones del gobierno, porque la encargada de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pues es su amigota y no va a señalarlo y a indicar, oiga, señor presidente, sus esbirros son unas verdaderas bestias. Y usted tiene que parar esto, el ejército está haciendo tales y cuales cosas. Y el presidente va a decir, no, si el ejército es lo más bonito del mundo, si les acabo de entregar otros 3 aeropuertos y una aerolínea y el tren, porque el ejército lo merece todo. Pues vas a tener un problema muy grave si no eres independiente. Esta mujer evidentemente no pretende ser independiente y por lo tanto dice que no es necesario defender los derechos humanos de ninguno de los 100 y tantos millones de mexicanos que pululan por ese pobre país. Cuando se habla de defender los derechos humanos de las personas sometidas a juicio, a cárcel, etc., eso es beneficioso para la sociedad y para los inocentes. Y tenemos que aceptarlo así y tenemos que entender que no se está protegiendo a los delincuentes, se está protegiendo a toda la sociedad, incluso a los peores, porque si los peores no tienen derechos, cuando tú eres declarado de los peores, pierdes todos tus derechos. ¿Ok?